Serie del libro de Santiago, la fe viva. Y el tema de hoy se titula La fe y la relación con la palabra de Dios. La fe y la relación con la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué sentido tiene decir que se es cristiano si la palabra de Dios no está impactando su vida y la mía? El día domingo, en la palabra que desarrollamos en la mañana, esta palabra generó un impacto muy fuerte, muchos testimonios, el Espíritu Santo hablando, por lo cual se goza mi corazón y le damos gracias a Dios por eso, porque ese es el propósito de la palabra. Si usted está escuchando la palabra todos los días y la palabra no está haciendo nada en su vida y no se están produciendo cambios en su vida, algo está pasando, algo está fallando y créanme, no es la, la palabra la que está fallando. Somos nosotros quienes nos tenemos que revisar. Si pudiéramos resumir en un nombre la epístola de Santiago, váyase ubicando allí, por favor, abriendo su Biblia. Si la pudiéramos resumir en un nombre, ese nombre muy adecuado sería la fe viva. Porque Santiago, a lo largo de toda esta epístola, lo que hace es hablar de la fe viva. Nosotros los creyentes estamos llamados a tener una fe viva, viva, dinámica, en movimiento, en constante transformación. Y vamos a ir, por favor, al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 19 al 27, esta porción, del 19 al 27. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a desarrollar. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Y para que usted de una vez se agende, dentro de 8 días continuamos con la enseñanza de esta preciosa serie de Santiago. Así que usted ya tiene una cita con el bendito Espíritu Santo de Dios para el próximo lunes a la misma hora para seguir estudiando esta serie de Santiago. Dice así la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era.
mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, que dice, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo dice? Será bienaventurado en lo que hace. Sigamos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal, ¿cómo es? ¿Qué dice la palabra? Vana. La religión pura, sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Y amén. Bendito sea el Dios del cielo. Bueno, probablemente el autor de esta carta fue Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Probablemente, ¿cierto? Porque Jacobo fue un hombre muy conocido en todas partes, eh, y ser hermano del Señor le bastaba para tener una reputación a nivel mundial entre los creyentes. La fecha probablemente en la que fue escrita esta carta está entre el año 45 y 50 después de Cristo. Se escribe a las tribus que están en la dispersión o en la diáspora, es decir, dirigida a todos los judíos, que por supuesto es una carta a través de la cual el Señor nos habla a nosotros hoy, a todos los creyentes. Y el propósito fundamental es presentar la verdadera fe en Cristo, es decir, hablar y enseñar eh, lo que es la verdadera fe viva. Esta es considerada de esas epístolas de Pablo universales o católicas. Recuerde que la palabra católico significa universal. No hablamos de la religión católica, sino en el sentido de universal. Es decir, no está escrita para una iglesia específica, ni para ninguna de las iglesias en Asia, sino que fue escrita para todos, 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 todos los creyentes. Esto es también para usted y para mí. Muy bien. Por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Quién no ha leído este pasaje de las Escrituras? Yo creo que todos los creyentes que llevamos algunos mesecitos en el Evangelio, en algún momento lo hemos leído y en algún momento nos han hablado de este pasaje. Si la, yo quiero que usted piense en esto: si la palabra de Dios fue el instrumento usado por Dios para mostrarnos el camino de salvación, otra vez, si la palabra de Dios es el instrumento usado por Dios para mostrarnos el camino de salvación, también es el instrumento de Dios para regular nuestro comportamiento y bendecirnos. Tome nota de eso. La palabra de Dios es el instrumento que nos muestra el camino de salvación, pero es el instrumento también usado por el Señor para regular su comportamiento y el mío. Y aquí el apóstol señala tres aspectos de la relación entre el creyente y la palabra de Dios. Recuerde que hoy vamos a hablar de la fe viva, de la fe del creyente y la relación con la palabra. De nada sirve tener fe si esa fe no está fundamentada, conectada
nutrida y alimentada a la palabra. Entonces, debemos analizar esa relación que hay, porque evidentemente hay una relación. Toda aquella persona que diga tener fe, pero esa fe no está conectada con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, esa fe es totalmente infundada, inválida delante del Dios del cielo. Entonces, estos tres aspectos que el apóstol señala de relación entre el creyente, la fe del creyente y la palabra de Dios son los siguientes. En primer lugar, el creyente ha recibido la semilla de la palabra y esta semilla debe germinar dando buen fruto de comportamiento. Tome nota, por favor. Trato de ir despacio para quienes son juiciosos y amantes de llevar sus cuadernos y sus libros de devocionales puedan tomar nota. El primer aspecto que nos muestra la relación entre el creyente o su fe y la palabra de Dios es que la palabra, la semilla, el creyente recibe la semilla de la palabra y esa semilla debe germinar dando fruto de buen comportamiento. Ese es el destino de esa semilla. Usted encuentra mucha gente que dice ser experta en la palabra, a mucha gente que dice conocer mucha palabra y de hecho le recitan mucha palabra, pero esa semilla no ha dado fruto, no ha germinado en su comportamiento. Así que ahí hay una desconexión total entre la semilla que es sembrada y el corazón del hombre. Lo correcto es que germine. El segundo aspecto es que el creyente debe poner en práctica los principios de la palabra de Dios para alcanzar las bendiciones prometidas aquí, en esta tierra. Entonces, fíjese usted, el primer aspecto, ¿cuál es? La semilla de la palabra es sembrada en usted y en mí. Y esa semilla, lo correcto es que debe germinar, porque para eso está destinada, para germinar. ¿Y cómo germina? ¿Cómo da fruto? Con un buen comportamiento. Un comportamiento, una manera de actuar, de pensar, de ser, de sentir, de hablar, que es acorde a la moral, a los principios y a la ética del Dios del cielo. En segundo lugar, estamos diciendo que el segundo aspecto que señala el apóstol en relación con el creyente y la palabra, o su fe y la palabra, es que el creyente debe poner en práctica los principios de la palabra de Dios para alcanzar las promesas que están destinadas para cada uno de sus hijos. En tercer lugar, el creyente debe obedecer la palabra de Dios, practicarla, porque la obediencia de la palabra de Dios, es la única, escucha iglesia, es la única y verdadera religión. No hay otra. Es la única. Muy bien. Versículo 19. Esto a grandes rasgos, ¿no? Estos tres aspectos, de manera general, nos está diciendo el apóstol en esta porción que acabamos de leer. Ahora vayámonos un poquito más específico. Versículo 19. En este versículo 19, el apóstol Pablo, escribiendo de una manera muy íntima, porque está escribiendo de una manera muy íntima, muy fraterna, con amor de apóstol, con amor de pastor, y dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre, mis amados hermanos, esto es una intimidad, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, todo hombre sea pronto para oír. Entonces en este verso 19 se nos dicen tres cosas fundamentales. Pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para airarse. Desarrollemos esas tres indicaciones que el Señor nos está dando hoy a usted y a mí. Pronto para oír, oír. Esta palabra oír es una palabra supremamente interesante, pero antes de esa palabra hay otra que es un verbo y es la palabra sea. Subraya ahí en su Biblia, resáltela, sea. Todo hombre sea, sea. Esa palabra sea significa una exhortación muy fuerte. No es un consejo, es una exhortación imperativa. Todo hombre sea, sea. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que Santiago nos recuerda que nosotros, como nacidos de Dios, tenemos un conocimiento nuevo. ¿A través de qué? De la palabra. ¿Y qué es la palabra? La que nos debe guiar a una nueva vida dirigida, esa vida nueva, a través de la palabra. El apóstol pronuncia una triple exhortación aquí. Los creyentes deben ser prestos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Esto de ser pronto o presto para oír, esa palabra pronto, tachis, con CHI de yuca S, tachis, es un adjetivo que describe la actitud que gobierna la acción que se ejecuta. En otras palabras, esta palabra presto o pronto lo que hace es describir una actitud que usted y yo debemos tener. ¿Cuál es su actitud y mi actitud? Ser prontos, prestos para oír. Pero aquí no es para oír el consejo del vecino, ni del amigo, ni del primo, ni del tío. No, está hablando de la Biblia, está hablando de la palabra, está hablando del Evangelio. ¿Cómo debemos ser nosotros? Prontos para oír. Esa palabra oír, que también es un verbo, viene de la raíz griega akousai, con K. Akousai. Akousai. Y está en un tiempo que en el antiguo griego se conocía como el tiempo, nosotros conocemos el tiempo pasado, presente y futuro, pero en el griego hay un tiempo que se usa mucho, sobre todo en la antigüedad se usaba, hoy también se usa mucho, que se conoce como el tiempo aoristo. Tome nota, tiempo aoristo. Entonces, ese verbo oír de la raíz griega akousai está en tiempo aoristo. ¿Y qué es el tiempo aoristo, pastor? Inmediato, ya, ya. No, espéreme, acabo. No, ya. Entonces lo que el apóstol está diciendo es, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué está diciéndoles? Ya, escuchen ya, es ya, no es mañana, no es más tarde, es ya. Quiere decir que sea pronto para oír es urgente, urgente, urgente. Es inmediato. No es que usted siga divagando. Ahorita está pensando en la telenovela que va a ver, en el problema de mañana, en el trabajo que le falta, en el cuadro que tiene que hacer, en el informe que tiene que enviar, en una cosa, en lo que le falta, en lo que se va a poner, en lo que va a hacer de almuerzo. No, no, no. Es una cosa urgente, es de gravedad, es como cuando usted, una cosa es que usted diga, tengo que ir al médico porque me estoy sintiendo mal, y otra cosa es que usted se cortó, se está desangrando y le dicen, se tiene que ir ya. No es si quieres ya, espéreme visto, no, así, ya. Ese es el tiempo aoristo, aoristo. Es el acto de escuchar inmediatamente. Es el acto de poner atención. Bueno, pastor, ¿y todo esto qué dice de nuevo esto? Yo quiero hacerle una pregunta.
¿Cuánto de lo que usted está escuchando lo está escuchando con esta actitud de la palabra? Yo espero que todo. Y le pido a Dios que todo. Pero aquí está diciendo el Señor, nos está diciendo en esta noche, a través de su palabra, es ya. Escúcheme, iglesia. Todo hombre sea pronto para oír, pronto para oír, pronto. Apenas estamos ahí. Santiago capítulo 1, versículo 19. Sea todo hombre, sea pronto para oír. Nosotros somos prontos para oír. ¿Qué es pronto para oír? ¿Conectarse puntual al devocional? ¿Eso es ser pronto para oír? Llegar muy puntual los domingos a la iglesia, que ya pronto parece que van a habilitar las reuniones presenciales. Gloria a Dios por eso. Pronto para oír es conectarse muy puntual a las 7:30 de la mañana el domingo a nuestra reunión dominical. Pronto para oír, ¿qué es? Pronto para oír es que usted escucha la enseñanza y usted esa enseñanza inmediatamente la pone en práctica, la hace parte de su vida. Eso es parte de la fe viva. Eso es manifestar una fe viva. Es decir, una obediencia isofacta, inmediata. Pero resulta, yo solo pongo ejemplos para que usted me enganche mejor lo que el Señor está queriendo enseñarnos en esta noche. Usted escucha la palabra, usted ha escuchado. El Señor le dice, ¿sabe qué? Deje tanto orgullo, deje tanta rabia, deje tanta ira, deje tanta cosa. Y usted dice, ay, sí, Dios mío, yo sé que yo necesito, yo sé, ay, de verdad, es que yo tengo una lucha con la ira y con la rabia y con el orgullo y es que a mí se me da mal genio y se me zafa la cadena y se me salta el automático y la chispa se me sale y yo sé que yo tengo que tratar, sí, pero lleva 10 años de conocer de Dios y usted sigue con ese problema. Y el Señor habla y el Señor habla y el Señor habla. O por ejemplo, el Señor habla de perdonar. Vaya y perdone. Vaya y pida perdón. Acérquese al fulano o a la fulana a quien usted tenga que pedirle perdón. Vaya y pídale perdón. Pero usted dice, sí, ahí voy, estoy orando, que el Señor me dé la ocasión, el momento, el tiempo, el modo y el lugar. Sí, ahí estoy orando, estoy... Eso es ser tardo para oír. Y el Señor está diciendo que seamos prontos para oír. Eso que usted, Dios le esté diciendo que debe hacerlo, debe ser pronto, es ya, no es mañana, no es un proceso. Soltar el pecado es ya, hermano. El pecado no se suelta a través de un proceso, es a través de ya, son decisiones. Duela lo que duela, cueste lo que cueste, hay que hacerlo. Pero si yo estoy justificándome en que yo he cambiado, yo he mejorado, yo he avanzado un poquito, ya no es igual, usted no está siendo pronto para oír, esa es la realidad. La realidad es que es ya, es obedecer, tiempo auristo, es decir, inmediato. Entonces, ese verbo oír debe ser una actitud permanente en el creyente verdadero. Oír, una actitud permanente. Si Dios le está diciendo a usted acérquese a la iglesia, no es para cuando usted quiera. Si Dios le está diciendo acérquese a, a pedir consejería, no es para cuando a usted le parezca. Si Dios le está diciendo pida perdón, no es para dentro de 8 días. Si Dios le está diciendo suelte eso que no me agrada, no es para mañana, es ya, 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 ya. Si Dios le está diciendo cierre esa puerta, es ya. Estuvimos hablando de cerrar puertas para quitarle derecho legal a Satanás. Es ya, es ya. Es una actitud que se hace ya y tomar todas las medidas que haya que tomarse ya, ya, ya. Eso es ser pronto para oír. Es la obediencia isofacta inmediata de la palabra. Es que me cuesta, pastor. Cueste lo que cueste. Duela lo que duela. Implique lo que implique. Se obedece. Punto.
Entonces, fíjense ustedes, el Señor espera que la palabra que se implanta, la palabra que se siembra en el corazón a través de la enseñanza de las escrituras, dé fruto en su vida y en la mía. No es a su ritmo ni al mío. No, hermano. Esa es una mentira que el diablo le ha metido en la cabeza a mucha gente. Es que yo voy a mi ritmo, Dios me entiende. No, señor. Eso no está en la Biblia por ningún lado. Es que Dios sabe que a mí me cuesta y yo le he pedido que me ayude, pero ahí voy, ahí voy. No. Debe haber una disposición total en el corazón del verdadero creyente. La segunda exhortación que hace el apóstol ahí en el versículo 19 es tardo para hablar. Entonces, cuando escuchamos este tardo para hablar, nosotros nos imaginamos que es cuando alguien nos está hablando o nos está exhortando y nosotros tenemos que callar a lo que la persona nos está diciendo. No, no hace referencia a esto. Aquí hay un adjetivo y es tardo, que también hace énfasis en una actitud. No es una incapacidad. Aquí la idea de tardo es tardo para comenzar a hablar y no tardo en el proceso de hablar. Son dos cosas diferentes. Tampoco hace referencia a piense para hablar. No, señora. Este versículo no está hablando de eso, no está diciendo piense antes de hablar para que no meta la pata. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, o lo que quiere decir aquí el apóstol es, tardo para hablar, nos está diciendo a nosotros, cuando usted reciba la enseñanza de la palabra, sea tardo para contraargumentarla. Deje de estar peleando, deje de estar argumentando la misma enseñanza. Yo no sé si usted ha conocido o conoce gente así. Es gente que lleva su vida espiritual y todo lo manejan como a ellos les parece. Van a la iglesia, reciben la enseñanza bíblica, de sana doctrina, enseñanza seria, profunda, y salen de ahí y están llenos de 50.000 argumentos. Sí, sí, yo sé, pero de todas maneras a mí me parece que es que fue que a eso es lo que hace referencia tardo para hablar. ¿Y por qué esta exhortación, pastor? Porque resulta que en la iglesia, en esa época, en ese contexto histórico, había el problema de que los apóstoles predicaban y la gente que se empezaron a sentir eruditos en la palabra, conocedores de la palabra, empezaron literalmente a argumentar. Y ellos argumentaban y hablaban y hablaban y hablaban. Sí, sí, yo sé que usted enseñó esto, Pablo, pero a mí me parece que tal cosa y a mí me parece que por aquí, que por allí. Yo sé que Cristo murió por nosotros, pero también el camino de salvación puede ser por este. Y todo lo argumentaban, todo lo argumentaban. Entonces ellos vivían hablando, 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 hablando. Y nosotros debemos estar dispuestos a escuchar en lugar de expresar nuestras propias ideas sobre el bien y el mal. Nosotros debemos prestar atención a lo que dice la palabra, pero muchas veces esta actitud es algo en lo que fallamos. Por ejemplo, usted le dice a alguien, hermano, deje la rabia, deje la ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Ay, sí, pastor, yo sé, pero es que de todas maneras, es que usted no me entiende, pastor, es que usted no ha estado en mi lugar. Lo que pasa, pastor, es que, mire, estoy cansado, estoy aburrida, estoy cansada, estoy hastiada, estoy harta de esto y de aquello y de una cosa y de la otra y por eso actúa así. Sí, pero se le está yendo la mano, mi señora, con sus ataques de ira. Francamente se le está yendo la mano y lo dice la Biblia, airaos pero no pequéis, usted le da mal genio, se pone ofensiva, se pone grosera, acaba con todo, grita, maldice, le dan sus pataletas y nadie le puede hablar, nadie le puede decir, ay sí, pastor, pero es que de todas maneras, usted va entendiendo mejor lo que significa tardo para hablar.
Es que usted recibe la enseñanza, usted recibe la exhortación de la palabra, usted recibe la bendita palabra de Dios y usted no está ahí hablando y contraargumentando la palabra. Eso es lo que significa tardo. Y cuando el apóstol escribió esto, tenía en mente Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. ¿Me va entendiendo mejor? Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. ¿Cómo profiero yo palabra delante de Dios? Con los ejemplos que le estoy poniendo. Hermano, usted tiene que perdonar. Vaya, lo ofendieron, vaya y perdone. No, pastor, usted no sabe a mí lo que me hicieron. No, pastor, y usted no me entiende. No me entiende, pastor, porque usted no sabe, usted no ha pasado por lo que yo pasé, pastor, y a mí me hicieron esto, esto, esto. Hermano, independientemente de sus argumentos, la Biblia dice que debemos perdonar. Hermanita, a usted se le está yendo la mano con el manejo de la ira y del mal genio. Se le está yendo la mano. Usted es una persona muy dura. Ay, pastor, pues de todas maneras a mí no me parece porque es que usted no es la que está en mis zapatos y usted no está en mi pellejo y usted no es el que se está aguantando esto y se está aguantando lo otro y yo de todas maneras pienso y a mí me parece y Dios conoce mi corazón y bla, bla, bla. ¿Qué está haciendo? Está apresurando su corazón para proferir palabra delante de Dios. Proferir, proferir es presentarle a Dios argumentos a lo que Él le está diciendo. Es como cuando usted su papá de niño le decía, hágame el favor y va y se acuesta temprano que mañana tienen que madrugar. Ay, no, yo no me acuesto temprano, yo no, ¿por qué me tengo que ir a acostar tan temprano? Todavía tengo tiempo de ir a jugar un rato y yo no tengo ningún problema. ¿Usted qué está haciendo? Proferirle a su papá algo que él le está diciendo, es decir, contradecirlo, enfrentarlo. Entonces, cuando el apóstol Santiago, guiado por el Espíritu Santo, nos dice, tardo para hablar, está haciendo referencia a Eclesiastés capítulo 5 versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Un problema en la iglesia, hermano, desde la antigüedad. Un problema con los creyentes. Mire, hay gente que cuando le dan ataques de ira, acaban con lo que sea. Perdóneme usted la expresión. Mandan a la porra lo que sea. Y el pastor va y los confronta y todavía se justifican. El pastor les abre la Biblia y les dice, mana, hermano, usted está pecando, se está dejando llevar por la ira. Hay dureza en su corazón, orgullo y soberbia, porque cuando las cosas no marchan como usted dice, se le sale la chispa y peca. Qué pena, pastor, pero eso no es así. Dios conoce mi corazón y usted me está juzgando. Y no importa que se les muestre por la Biblia, lo argumentan todo y se defienden de absolutamente todo. ¿Qué están haciendo? Contristar al Espíritu Santo. ¿Qué están haciendo? Resistirlo. Dice que debemos ser prontos para oír. Ya usted sabe que es pronto. La palabra, ponerla en obediencia, en práctica rápido, inmediato. Tardo para hablar. Tardo para hablar. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Nos recuerda quién es Dios. Entonces, cuando una persona en un ataque de ira o no quiere perdonar, argumenta a pesar de lo que se le dice de la palabra, lo que la Biblia dice del perdón, esa persona lo que está haciendo es ponerse al mismo nivel de Dios. Está cogiendo su sabiduría humana y la está elevando al mismo nivel de Dios. Por lo menos está tratando de hacerlo o pretendiendo hacerlo. Eso es una pretensión de orgullo. Eso es una pretensión de altivez. Por eso la Biblia dice en otra porción
que la palabra es buena, es útil, es apropiada para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces, si yo, por un ataque de ira, por ejemplo, a pesar de que a mí me sientan y me dicen y me exhortan, hermano, la Biblia dice esto, esto y esto. La Biblia dice, no se acabe el día y usted enojado. Pero usted va y se acuesta enojada, enojado, usted no habla, usted, oiga, hermana, pero la Biblia dice esto, está transgrediendo lo que dice la palabra. A mí no me importa. Estoy con la piedra afuera y ya. ¿Y qué? Pues me estoy poniendo al mismo nivel. Por eso en Eclesiastés está la advertencia. Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Es decir, su sabiduría y la mía no se pueden comparar con la de Dios. No se pueden comparar. Y cuando nosotros recibimos la enseñanza de la palabra, pero la estamos contraargumentando, cuando nosotros nos justificamos en lo que hacemos, haciendo a un lado la... Sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero es que de todas maneras, pastor, no, que imagínese lo que me hicieron, pastor. No importa. La palabra no puede estar por debajo de absolutamente nada. Circunstancias, experiencias, argumentos. Ella es superior a usted y es superior a mí. Es la palabra de Dios. Y cuando yo cojo la palabra y la equiparo, la pongo al mismo nivel de mis argumentos, esa es una actitud pretenciosa, es una actitud de altivez y de orgullo. ¿Entiende usted mejor lo que dice tardo para hablar? Claro que tiene que ver esto con relaciones, hombre, escuche cuando le estén hablando, etcétera. Dios nos enseña a escuchar, a no exaltarnos. Pero aquí lo que tiene que ver la palabra es literalmente tardo para hablar, tardo para hablar. Y finalmente el apóstol Pablo dice tardo para la ira, para la ira. Esa palabra ira, que viene de la raíz griega orgei, con i latina, sin h, orgei y g de gato, se utilizaba mucho en la literatura clásica y en la literatura bíblica. Y esta palabra ira, orgei, habla de una pasión interna poderosa, una pasión interna y poderosa. Hermano, hay gente que cuando les da ira siendo creyentes, no se controlan, tienen por delante el alma y ponen el alma por encima de la palabra. Es que usted ya no, usted no sabe ya yo lo cansado, lo cansada que estoy, yo ya no me aguanto más, ya son muchos años de esta situación y yo no. Puede haber cansancio, pero eso no le da derecho a poner su alma por encima de la palabra, hermano. La Biblia dice tardo para irarse. Tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Está hablando de qué? Está hablando de ira. Ahora, aquí hay una cosa interesante. En la Biblia, para la palabra ira, se utilizan dos raíces griegas. Una es orgei, que es pasión poderosa interna, orgei. Y la otra es timos, T-H-I de yuca, timos. Esa palabra timos habla de una manifestación súbdita de ira. Así, de un momento a otro, hubo una manifestación de ira súbdita. Entonces aquí en este versículo, cuando dice tardo para airarse, la raíz griega apropiada es orgei. ¿Por qué orgei? Dice tardo para airarse. Porque el timos es un momento de ira, es un segundo de ira, pero usted es algo así como que explotó el volcán, pero volvió y se apagó rápido, rápido, rápido. No es de esa ira que está hablando aquí el Señor, está hablando de orgei, porque orgei es la raíz que se utiliza para la ira que surge de manera gradual. Va creciendo, va creciendo. Usted se va llenando, usted va acumulando,
Usted se molestó hoy por algo y mañana otro poquito. Y ahí está el diablo trabajándole los pensamientos. Y usted se va calentando contra esa persona o esas personas. Y ya dentro de 8 días usted ya está que no duerme. Usted ya no tiene paz. Y usted ya los ve y ya los ve raros y diferentes. Y usted se va envenenando. Y usted continúa entonces con una actitud de negativismo, de rechazo hacia esa o esas personas. Y usted empieza con una actitud hostil y ya empieza con rabia y con ira, y usted ya resulta 8 días, 10 días, 15 días, 20 días que usted no habla, no dirige la palabra, usted ya no se controla, usted ya no quiere ver a la persona, usted ya no quiere dormir con su esposo, usted ya no lo tolera, usted ya no quiere tener relaciones sexuales con él, porque usted está brava, usted está bravo, usted está terriblemente ofendido, ofendida, usted está... Esa es la ira de la que está hablando el Señor aquí. Sea tardo para airarse, porque es pecado. Cuando una persona entra en estados de indignación por lo que sea, hermano, por la razón que sea, ponga ahí lo que quiera. Incluya que su suegra le habló mal hoy. Entonces usted se indigna y usted empieza gradualmente a llenarse y a envenenarse. Nadie se da cuenta porque esos son los pecados ocultos del alma. Nadie ve eso. Pero allá está dentro usted que hierve, está hirviendo. Y eso gradualmente continúa y empieza poco a poco a transformar su comportamiento en contra de esa persona. Entonces usted está entrando en pecado. Eso se llama airarse y pecar. Airaos, pero no pequéis. Se da cuenta que eso no habla necesariamente de que usted gritó y manoteó y insultó y dijo vulgaridades y groserías y una cantidad de cosas. No, no. El airaos, el airarse y terminar pecando habla es de estados del alma que por supuesto terminan afectando el comportamiento. Por eso en el versículo 21, regáleme unos minutos, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiero hacerle esta pregunta. Usted que es papá y que es mamá me va a entender si lo ha vivido. ¿Cuántas veces usted ha castigado a sus hijos y al castigarlos ya usted lo que hizo fue sacar una ira acumulada? Eso venía de atrás. Entonces los papás le decían a uno, yo no sé si a usted, a mí me lo decían, mi abuela tenía un dicho conmigo, me decía, lo tengo entre la pila y el agua bendita. Yo nunca entendí esa vaina, qué significaba, y hasta el día de hoy no la entiendo, si alguno me la puede explicar, gracias. Será una revelación para mí, porque yo crecí escuchando eso. Lo tengo entre la pila y el agua bendita. Yo no lo entendía, pero yo ya sabía que cuando me decían eso, hermano, era como que le decían a usted, sí, señor, juguete, le viene, le viene, le viene. ¿Y usted cuántas veces exactamente lleva las cuentas como escriben en el chat? Va una. Y nos volvimos buenos contando, ¿no? Van dos. Mire a la tercera. Ay, John Jairo, a la tercera. Y nos llevan la cuenta, ¿sí o no? Cuando la gente entra en esos estados de ira, uy, que estallan y quieren botar todo y están cansadas y están cansados y están cansados de lavar, de planchar, de cocinar, de recoger. Pues si usted está cansado de algo, deje de hacerlo. La cosa es sencilla. Lo que pasa es que nos complicamos y somos bien alcahuetas. Entonces nos quejamos del bombombón que estamos chupando, pero no lo dejamos de chupar. Esa es la cosa irónica y curiosa, ¿no? Me quejo del bombombón, pero no lo dejo de chupar y no lo saco de la boca. Entonces, si usted está cansada de cocinar, deje de cocinar, y más si tiene sus hijos grandes. Si está cansada de voltear, es que en esta casa nadie se ha comido a nada. Claro, como ahí está la sirvienta que les haga todo.
Y hay mujeres que no tienen libertad, no tienen paz. La cocina las persigue un espíritu de cocina para todo lado, una tortura cocinera para todo lado, porque van a salir de la casa. Espero encontrar la cocina como la dejé. Cuando llegan a la casa, lo primero que miran es la cocina. Y ahí donde encuentren la cocina vuelta nada y patas arriba. Qué amargura, qué pelea, echan madres, lloran, se arrancan los cabellos, pero allá están limpiando y recogiéndole el desorden a todo el mundo. Entonces, en otras palabras, con la pregunta que les hago, si a usted les pasó, mire que usted está buscando. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que acumulamos, acumulamos, acumulamos. Usted va acumulando, usted acumula, usted acumula una rabia. Usted vio hoy algo en su hijo, se quedó callada, se quedó callado y usted no dijo nada y usted dice lo maneje con sabiduría. Mentira, en su alma usted está acumulando. ¿Lo ve? Usted está acumulando y cuando estalla, estalla de una manera fea, dicen las cosas feas, se terminan ofendiendo y usted cree que con eso está obrando justicia. Por eso dice en el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso es lo que significa ese versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted cree que está obrando bien. Usted cree, pero usted está obrando justicia humana, no la justicia de Dios. Entonces la ira del hombre, que en griego se escribe orgei andros, es decir, esa indignación continua o esa hostilidad continua, obrando sobre sus emociones, va a terminar haciendo mucho daño porque no está obrando la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Su infinito amor, iglesia. Voy cerrando. Cuando usted se molesta y cuando usted se indigna y esa molestia, esa rabia, usted, mire, hay gente que se molestan y no dicen nada, se aíslan, se quedan calladas, se quedan callados, no manifiestan absolutamente nada, nada. Pero aún así pueden estar pecando delante de Dios porque se están airando y están pecando. ¿Por qué? Porque están moviéndose en una indignación continua de hostilidad humana sobre la base de sus emociones sin el control del amor de Dios. Entonces, si usted se disgusta con su esposo y dura 8 días disgustada, y usted puede decir, es que con toda la razón, pastor. No, hermanito, la Biblia por ningún lado dice que usted puede o debe hacer eso. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y si usted se disgusta con su pareja o se disgusta con sus hijos, que eso puede pasar, claro que sí. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Y a usted la rabia y la ira le duran 8 días o 5 días que usted no habla o todo el día y así se acostó, usted está en pecado, está pecando. Y esa justicia, porque usted cree que está haciendo bien así, esa justicia no obra, esa ira, perdón, no obra la justicia de Dios, no la está obrando. Así de sencillo. Esto es lo que tiene que ver con la fe viva, la fe viva. Quizás tenemos que corregir este tema de la ira, que muchas veces no lo vemos como un pecado, pero es un pecado. Porque usted ese tiempo que usted no habla, que usted se queda callado, que usted es ofensivo, porque es muy ofensivo que yo le sirva a usted un plato de comida hecho con amor y usted de la pura rabia no pasa a comerse el plato de comida. Porque hay quienes les da ira y automáticamente dice que se les va el apetito. Pase a almorzar, no tengo hambre. Y se llegaron las 6 de la tarde y de puro orgullo y de pura soberbia y de pura rabia no comen, así estén trozados del hambre. Pero está pecando
Así está encerrado allá en su cuarto, no ha hablado con nadie, está pecando. Airaos, pero no pequéis. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bueno, pastor, ¿y cuál es la justicia de Dios? Ah, qué pregunta tan hermosa. La justicia de Dios hace referencia a los actos justos de Dios y que Dios demanda de nosotros, porque la justicia de Dios es la única que produce la ética y la moral de Dios en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo obrando nos ayuda a producir esa justicia. ¿Y cuál es esa justicia? Mire, perdóneme usted el colombianismo, por más emberracado que usted esté, por más bravo que usted esté y por más razones que tenga, Dios lo llama a calmarse, a reconciliarse y a perdonar y a restaurar. No, pastor, yo no puedo hacer eso. ¿Usted qué hace por ahí diciendo ser cristiano, alardeando de haber sido perdonado de tantas cosas cuando usted le está pasando cuenta de cobro al otro? Si su deuda fue perdonada en la cruz. No, es que usted no entiende, pastor. Un momentico. No, esto no se trata de entender, esto se trata de gracia. Gracia, la gracia, gracia, gracia. Hemos recibido de gracia, sin merecerlo recibimos perdón. Y todos los días, porque le digo una cosa, usted y yo, infieles y pecadores, a cual más no hay. Y aún así Dios lo tiene a usted con vida. Dios lo tiene a usted metido. Dios lo tiene a usted con el Señor. Dios lo tiene, ha tenido misericordia. Y mañana, hoy, ahoritica, a las 12, en menos de 2 horas, a las 12, a las 00 horas, Dios tiene misericordias nuevas servidas para usted. Para Dios ayer ya pasó. Ayer ya pasó. Entonces, ¿usted qué hace? Cobrando, pasando facturas, cuentas de cobro, ira, rabia, resentimiento en su corazón, hacia el esposo, hacia la esposa. Es que usted no sabe, pastor, lo que me hizo. Uy, usted no sabe, pastor. No, yo no lo sé, no me interesa saberlo. Me interesa es que usted entienda lo que Dios dice a través de su bendita palabra. Señor, tu palabra es para libertad. Y muchas bendiciones tienes para nosotros. Y tú quieres que accedamos a ellas, pero que tengamos una fe viva, una fe práctica, no una religiosidad o mero curiosidad por escuchar la Biblia. No, tú nos amas, tú quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, a avanzar y a crecer. Ayúdanos a soltar. Ayúdanos, Señor, a ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo. Queremos seguir avanzando y avanzar por más, más y más y más. Tantas cosas que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.